Para empezar con nuestro programa, que en este caso va a ser una calculadora, vamos a empezar o va a ser necesario importar las librerías MAT y CMAT. Para empezar, iniciaremos con un pequeño comentario indicando el inicio de nuestras operaciones básicas. Vamos a empezar con la definición de nuestra función suma. En este caso nosotros optamos porque en nuestra función imprime el resultado, ya que en nuestro menú pedirá los datos y en nuestra función imprimirá el resultado. Después de terminar con la función suma, continuaremos definiendo la función resta, multiplicación, división y potencia. Adelantaré parte del video del proceso de la realización de estas funciones para que el video no se haga muy largo. En este momento nos encontramos en nuestra definición para realizar la función de división. Aquí nosotros optamos por utilizar un while con un bucle para que no se efectúe una división entre cero, ya que sabemos que no es factible. Este método, si el usuario ingresa un número igual a 0 o el segundo valor igual a 0, nos imprimirá que es un valor incorrecto. Y si no pasa esto, nuestro bucle dará falso y entonces realizará la división. Y aquí en nuestro bucle, terminando el while, imprimirá nuestro resultado. En esta función que hemos realizado, dentro de nuestra función ingresarán los datos y no serán pedidos en nuestro menú principal. Ahora que nos encontramos en la definición de nuestra función potencia, nos facilitamos del método POW para calcular la potencia ingresando la base y el exponente. Ahora vamos a iniciar con nuestras funciones trigonométricas. Como siempre, primero ponemos un pequeño comentario antes de iniciar. Empezamos definiendo nuestra función seno. Y aquí sí ya nos vamos a beneficiar de la librería MAT, ya que gracias a esta podremos primero calcular el ángulo ingresado por el usuario
en radianes, que también lo lograremos utilizando un método ya que se encuentra en la librería MAT. Con esto podremos calcular la respuesta, ahora sí aplicando otro método que nos facilita la librería MAT para cálculo del seno. El usuario tendrá que ingresar aquí el ángulo que quiera calcular y en nuestra función se imprimirá el dato o la respuesta. Por consiguiente, las demás funciones que son coseno, tangente, cosecante, secante y cosecante tendrán el mismo método, simplemente cambiarán el momento de calcular la respuesta. Utilizaremos una diferente método que nos favorece la librería MAT, que para calcular cosenos, tangente, secante, cosecante y cotangente. Ya que terminamos con nuestra parte de las funciones trigonométricas, ahora empezamos con la conversión de temperaturas. Empezamos definiendo nuestras funciones. La primera va a ser la transformación de grados Celsius a Fahrenheit. El usuario va a tener la posibilidad de elegir qué opción quiere, de Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius o las diferentes variaciones. Aquí no es necesario utilizar la librería MAT, ya que en internet o podemos buscar las fórmulas necesarias para la transformación. Aquí igual el usuario tendrá que ingresar el ángulo, que diga la temperatura, y en nuestra función se imprimirá la respuesta, ya que en nuestro menú principal se le pedirá al usuario que ingrese la temperatura y en nuestro menú nos imprimirá la respuesta. Aquí igual no utilizamos el return, ya que nuestra función va a imprimir la respuesta.
Ahora continuaremos creando nuestras funciones para el cálculo de las funciones trigonométricas hiperbólicas. Aquí igual nos facilitamos de la clase MAT para transformar el valor ingresado por el usuario en radianes y luego a una respuesta de valor numérico que desea el usuario. Igual aquí no utilizamos return, ya que el mismo método imprime ya la respuesta. El usuario tendrá que ingresar el valor en ángulo que desee desde nuestro menú principal. En esta parte borro lo que tenía hecho ya de funciones trigonométricas hiperbólicas, ya que nos percatamos que la librería MAT ya me permitía calcular directamente las funciones hiperbólicas, las funciones trigonométricas hiperbólicas. No era necesario una transformación a radianes. Y así se me hizo más fácil el cálculo de dichas funciones trigonométricas hiperbólicas. Ahora bien, aunque tal vez después ingrese más funciones para
que para implementar a mi calculadora. En este momento procedo a crearme menús que me faciliten que le faciliten la comprensión al usuario. Crearé un menú para para mis opciones principales, que serían para las operaciones básicas, conversión de temperatura, las funciones trigonométricas hiperbólicas, etcétera. Y también crearé otros submenús en los que definiré otros submenús en los que en cambio me dirán las opciones, por ejemplo, de operaciones básicas. Me indicará suma, resta, multiplicación, división. Ese será un submenú. En conversión de temperaturas, mi submenú será transformación de Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, etcétera. Así como en funciones trigonométricas, cálculo de seno, coseno. Esas serán otras opciones, serán otros submenús que voy a definirles como función para después llamarles cuando lo necesite. Esta parte del video voy a adelantarla para que no se haga muy larga la creación de los menús. Voy a copiar y pegar para que el trabajo se me sea más fácil. Ahora bien, ya que hemos creado nuestro menú principal y nuestros submenús, voy ahora sí a empezar a crear mi programa, mi main. Voy a definirle como calculadora 1 a mi programa principal, el que me presentará las opciones de operaciones básicas, conversión de temperatura, etcétera. Lo primero que tengo que hacer es que me presente mi menú 1 en el que tengo esas opciones. Ahora ingresaré una variable para
para que el usuario pueda ingresar una opción. Aquí necesitaré utilizar un while para, para poder, para que mi menú principal, mi programa se repita mientras el usuario lo desee, o que a su vez también lo termine cuando también lo desee. Aquí necesitaré ingresar un if. Obviamente, si la opción es igual a 1, como puedo ver aquí, me presentará la opción de opciones o operaciones básicas. Aquí si me doy cuenta, llamo a mi menú 2, ya que si el usuario a, ingresa a la opción 1, me tendrán que presentar las funciones, las operaciones básicas, que son mi menú de suma, resta, multiplicación, división, potencia, etc. Y así continuaré con las siguientes opciones. Copiaré y pegaré para que el trabajo se me sea un poco más fácil. Mis opciones serán si ingresa 1, 2, 3, 4 o la opción salir para que termine mi ciclo. En esta parte de mi programa, de mi menú principal, dejaré solamente, no lo dejaré terminado, ya que si lo ejecuto me producirá errores, ya que necesito tener definidas mis demás calculadoras para poder llamarlas correctamente sin que se proceda sin que se ejecute ningún error. Así que lo dejaré así por mientras y continuaré definiendo las demás calculadoras que se encargan de las demás funciones matemáticas que he definido en mis funciones. Aquí, para ahorrarme un poco de trabajo, lo que hice fue copiar y pegar mi calculadora 1, ya que la sintaxis va a ser la misma. Pero ahora la voy a definir como mi calculadora 2, que me presentará mi menú 2.
de las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación, división, potencia y mi opción de salir. Aquí simplemente cambiaré algunos datos, pero igual todavía no la puedo ejecutar, ya que obligatoriamente tengo que terminar de hacer definir todas mis, en este caso, calculadoras, que cada una efectúa diferentes funciones matemáticas. Aquí, como pueden observar, como ya estoy en mi calculadora 2, que es la de mis operaciones básicas, como suma, resta, multiplicación, división, como les dije anteriormente, en esta parte de mi sistema es donde le va a pedir al usuario que ingrese los valores que desea calcular. Y esto no se realizará en mi función, sino en esta parte de mi sistema. Obviamente, exceptuando la división. Ahí sí los datos se pedirán en la función y no en mi menú. Aquí mi sintaxis es primero pedir el valor 1, pedir el segundo valor, llamar a la función con los valores ingresados y que me vuelva a imprimir mi menú 2, ya que le dará la opción al usuario de volver a ingresar otra opción sin que se quede ahí. Esto pasa en cualquier opción que le dé. Después de terminar de ingresar los datos y calcular, me volverá a mostrar el menú de operaciones básicas y me volverá a pedir una opción para salir o continuar haciendo operaciones. Como les dije en esta parte para llamarle a mi función de división, solamente es necesario llamar a mi función, ya que los datos los voy a pedir ahí por el hecho de que ahí tengo un control y decidí que los datos sean ingresados en mi función y no en esta parte de mi sistema.
Aquí voy a proceder a realizar mi primera prueba para comprobar. Ya sé que no se va a ejecutar, va a marcar errores, ya que no he terminado de crear todas las calculadoras, por lo que no resultará la ejecución de mi sistema. Como podemos ver, me ha dado un error en mi función calculadora. Ahora haré lo mismo con mis siguientes submenús. Copiaré lo anterior, ya que la sintaxis es casi la misma, solamente tendré que cambiar las opciones. Aquí ingresaré, aquí definiré mi calculadora 3, igual que las demás. Será la misma sintaxis, solo que ahora pedirá un solo valor, que será el ángulo. Y en mi función lo transformará al que el usuario haya deseado su transformación. Ahora bien, ya que he terminado de crear todos mis submenús, puedo terminar calculadora, mi calculadora uno, que es mi calculadora principal. Aquí corregiré mi while, ya que tenía un error y lo cambié y lo mejoré con otro while. Y esto lo implementé
todos mis submenús para que todos funcionen de la misma manera. Aquí trato de ver o de corregir algunos errores y como pueden ver he aumentado algunas funciones con la librería CMAT. Igual creé la función raíz que también tuve que hacer con un while muy parecido al de la división para controlar que dentro de la raíz no haya valores negativos. He creado también submenús para las nuevas funciones que he creado, que son funciones exponenciales y logarítmicas. Ya que he revisado más o menos y todo está bien, realizaré mi primera prueba. Ingresaré la opción 2, conversión de temperaturas, la temperatura de 8. Funciona bastante bien por el momento. Vemos que no hay mayor error. Y satisfactoriamente con mi opción 6 de salir ha salido del programa. He añadido, he añadido los comentarios antes de cada definición o de cualquier declaración de función para que no haya confusiones y pueda encontrar y sea mucho más ordenado mi sistema. Le he dado ya la última revisada y por lo pronto no he encontrado un error. Por el momento parece que todo está bien. Y bueno, ya con esta última revisión creo que esto es todo. Esta es la calculadora que he realizado con las clases MAT y CMAT. Espero les haya ayudado de algo y gracias por ver este video.